Buenas tardes a todos y a todas. Presidenta Batet, un placer enorme tenerte aquí con nosotros y nosotras, la familia de Conchita, un placer enorme que estéis también compartiendo esta tarde de recuerdo, de homenaje, de gratitud también a la que fue una gran servidora pública. Es una obligación de cualquier Estado democrático velar por una sociedad donde las necesidades, los derechos y las libertades de sus ciudadanos y ciudadanas estén cubiertos. Pero todos y todas sabemos que sin el esfuerzo y el empeño de quienes tienen verdadera vocación de servicio, en ocasiones costaría muchísimo mejorar la vida a nuestro alrededor. La vocación de servicio a estas alturas del siglo XXI y con la atmósfera política que vivimos puede parecer un término vacío de contenido, una cáscara hueca donde alguna vez se alojó una virtud. La vocación de servicio, esta predisposición de algunas y de algunos para satisfacer las necesidades de los demás, esa pasión que aúna compromiso y generosidad, debería ser el motor que empujase cualquier acción política, la finalidad del ejercicio de todo representante público. No siempre ocurre, es cierto, pero a veces la política cuenta con personas extraordinarias. Conchita Tarruella era una de esas personas. A mí me hubiera encantado conocerla personalmente porque me han hablado maravillas y he podido leer lo que ella hizo. Era una mujer con verdadera vocación de servicio que dedicó su vida a satisfacer las necesidades de los demás y lo hizo hasta el último momento, con pasión y con generosidad. Todos y todas creo que conocíais bien su recorrido. Desde la presidencia del Colegio de Enfermería de Lleida decidió hace 30 años trabajar en política para poder cambiar las cosas de verdad. Fue gerente de los servicios sociales de la Diputación Provincial, diputada del Parlamento de Cataluña, directora general de Atención a la Infancia y Adolescencia del Govern, diputada otra vez del Parlamento con las comisiones de Sanidad y Política Social y portavoz de Sanidad por Convergencia y Unió en este Congreso de los Diputados durante 2 legislaturas hasta el año 2015. Su trayectoria, sin lugar a dudas, está marcada por su vocación sanitaria y su compromiso con los servicios sociales, y la huella que ha dejado es profunda, fructífera y valiente. Conchita trabajó para que el mundo se convirtiera en un lugar mejor, especialmente para quienes han de vivir la vida atravesados de alguna forma por la adversidad. Impulsó la creación de la Fundació Esclerosi Múltiple, contribuyó a dar visibilidad a esta enfermedad, a mejorar los derechos de las personas que la sufren. Conchita sabía muy bien que el esfuerzo individual y la solidaridad comunitaria han de verse siempre refrendados por la investigación y por la ciencia, y puso su empeño en lograrlo de forma minuciosa. Muchos cuentan de ella que era capaz de convertir en posible lo imposible. Su querida amiga Teresa Cunillera siempre dice que la vida a Conchita no le había ahorrado nada. Conoció el dolor más terrible, el de la pérdida de un hijo. Superó muchísimos obstáculos, convivió de cerca con la enfermedad. No perdió jamás la capacidad para la empatía, la ilusión o la esperanza. Tenía el don del diálogo, del entendimiento. Por eso consiguió tantas cosas, hasta lo que parecía imposible, porque sirvió de puente entre contrarios, porque usó la palabra siempre en medio del griterío. Hoy nos reunimos aquí para honrar su memoria y para celebrar el paso por la historia de nuestro país, su paso. Y nos reunimos también para consolidar el pacto que nos corresponde a todos y a todas, el de seguir trabajando unidos y unidas por aquello por lo que ella siempre luchó, una vida digna para todo el mundo, una prosperidad cargada de salud y bienestar. Ojalá aprendamos de sus vivencias, de sus pasos y que su historia nos sirva para iluminar el presente y el futuro de esta Cámara Parlamentaria que tan necesario es. Muchísimas gracias. Somos muchas personas que vamos a tomar la palabra y, en primer lugar, le daremos la palabra a Juan Carlos Benavente, que fue asesor parlamentario de doña Conchita Tarruella. Cuando quieras. Muchas gracias, muchísimas gracias, excelentísima señora Armengol. Gracias a las personas que se han reunido hoy aquí, gracias a los organizadores de este acto y, sobre todo, reitero mi agradecimiento a la señora Armengol. ¿No se oye? Te apretad, sí.
¿Ahora? Bueno, reitero mi agradecimiento a la excelentísima señora Armengol, sobre todo por haber ayudado y permitido que este acto tenga lugar en esta Cámara, donde Conchita culminó su carrera y desde cuyo hemiciclo se despidió de la política en activo en 2015, y donde tuve el privilegio de trabajar con ella durante 5 años, en la 9ª y la 10ª legislatura, como su asistente primero y después como su asesor. Es muy difícil resumir en pocos minutos la biografía de una persona como Conchita, pero es lo que me he propuesto antes de dar la palabra a quienes profundizarán más en distintos aspectos de su trayectoria vital y profesional. Sin duda hay varios aspectos fundamentales en los que quisiera hacer una parada. Por un lado, la Conchita madre y la Conchita amiga. Por otro lado, la Conchita enfermera, la Conchita política y la Conchita comprometida con los derechos de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, pero especialmente de los pacientes más vulnerables y de las personas con discapacidad. Si hay un hilo conductor para trazar una biografía de Conchita, ese es el de su entrega diaria para mejorar la vida de quienes más lo necesitaban, de forma incansable y enfrentándose a cualquier impedimento que le pusieran por delante. Y pese a que a lo largo de su vida tuvo que hacer frente a duros golpes, como hemos escuchado, Conchita no se apartó ni un milímetro del camino que se había marcado y de sus objetivos. Es más, esos golpes la empujaron a continuar con más ímpetu su trabajo, en todos los ámbitos y en todos los niveles. Ya fuera como el pilar que sustentaba la familia, o desde el cargo político que ocupase, o más tarde como activista, no me gusta la palabra, pero que luchaba a diario por el bienestar de los ciudadanos. En ningún momento perdió el ánimo y mantuvo siempre ese compromiso social arraigado a su carácter e indisoluble en ella. Como he dicho, tuve la suerte y el honor de acompañarla en sus últimos años en política como portavoz de CIU en la Comisión de Sanidad, en esta misma casa, pero seguí a su lado cuando, lejos de retirarse y descansar, una vez finalizada su carrera política en activo, siguió implicándose como presidenta primero de EME, como miembro de la Fundació Esclerosi Múltiple catalana, o en colaboraciones diversas en la mejora de la calidad de vida de los derechos de los pacientes. De hecho, hasta que su salud se lo permitió, se lo impidió, hasta que su salud se lo impidió, estuvo trabajando con el Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Alcalá, de la mano de su gran amiga Carmen Mateo, en el Observatorio Legislativo de Enfermedades Raras, también dando voz a los pacientes. A nivel personal, mi relación con Conchita se inició a través de una profunda amistad con su hijo Artur, quien acabaría siendo, además, el marido de mi hermana. De ese modo, tuve la oportunidad de conocerla como madre, como amiga. Una persona de principios férreos, siempre sonriente, siempre dispuesta a ayudar, apasionada y noble. Y tuve el honor de formar parte, aunque fuera indirectamente, de su familia, una gran familia. Puede parecer un tópico, pero la Conchita en el atril del hemiciclo de esta casa, o en el de cualquier institución en la que en ese momento ocupara un cargo, era la misma que encabezando una mesa en una comida familiar se mostraba sincera, cordial, empática, cariñosa y convencida al 100% de cada una de las palabras que pronunciaba. Así era también como enfermera, la que fue su verdadera vocación. Así fue como regidora en el Ayuntamiento de Lleida, como directora general de Infancia de la Generalitat de Cataluña, como diputada del Parlamento de Cataluña o del Congreso de los Diputados, o como representante de los pacientes de las diversas organizaciones en las que, como ya hemos nombrado, participó. Recuerdo cómo trabajábamos su agenda en esta casa. Era, de verdad, hacer un puzzle para que nadie se quedara fuera. Yo tenía que decirle, Conchita, es que no hay más horas, el día no tiene más horas. Decía, yo trobaré. Ya encontraremos el puesto, ya encontraremos el sitio. Nadie que buscara su ayuda, su apoyo, su consejo, se quedaba con una negativa. No siempre pudo ayudar, evidentemente, pero siempre lo intentó. De hecho, sigue ayudando ahora, aunque ya no esté entre nosotros, porque su mayor legado, sin duda, ha sido el Hospital de Día de Lleida, Miquel Martí i Pol, que se ha convertido en un centro de referencia para cientos de pacientes con esclerosis múltiple, que sin Conchita hoy no dispondrían del soporte de grandes profesionales que les acompañan en la tarea de convivir con la enfermedad y les ayudan a disfrutar de una mejor calidad de vida. Ese legado es preciso ponerlo en valor. No ya solo por lo que significa, sino porque es el regalo que Conchita, con su trabajo incansable a lo largo de muchos años, le hizo a la ciudad de Lleida, la nostra estimada Lleida, otra de las pasiones de Conchita. Perdonad. Y con Lleida quiero cerrar esta breve intervención porque
creo que es el punto final. Ella no nació directamente en Lleida, nació en Benavent de Segrià, pero a pocos kilómetros de Lleida, pero fue una apasionada amante de Lleida. Y ahí quedan todos esos momentos de risas, de lucha, de buenas compañías, de buenas comidas, de trabajo mano a mano con sus compañeros de grupo parlamentario. Perdonadme si no puedo nombrarlos a todos, pero sí quiero destacar su profunda amistad y complicidad con Montse Surroca, los debates y acuerdos con Carles Campuzano para presentar la mejor iniciativa posible en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, o con Marc Solsona, hablando de Lleida, en la Comisión de Cultura, para impulsar la candidatura de la Seu Vella como patrimonio de la UNESCO. Esa es toda su actividad política incansable. Son solo 3 ejemplos de muchísimos que podríamos hablar. Y lo demás son sus descansos merecidos en Salou, otra de sus pasiones. Los viajes, las reuniones familiares, tantos momentos que pueden parecer triviales o simples anécdotas, pero que unidos forman una vida. En el caso de Conchita Tarruella, una gran vida. Gracias por todo, Conchita, y gracias a todos ustedes por asistir a este acto. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por tus palabras llenas de emoción. Ahora le damos la palabra a Teresa Cunillera, que no creo que necesite presentación. Le agradecemos mucho su trayectoria en esta casa y también en la delegación del Gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a todos y sobre todo a los organizadores. De verdad que es curiosamente una anomalía que en los momentos que vivimos seamos capaces de encontrarnos para conmemorar a alguien, para recordar a alguien con cariño, con afecto, y que se haga además desde representaciones políticas tan plurales como las que tenemos hoy aquí, ¿no? Ojalá que esto sirviera de ejemplo. Ojalá que hubiera más iniciativas de este tipo, ¿no? Luego me voy a referir un poquito a esto. Es verdad que a mí me han pedido que hable de Conchita, de Lleida, ¿no? Y claro, no en vano hoy está aquí Carlos Enjuanes en representación del Ayuntamiento de Lleida, porque el alcalde no podía asistir. Veo a los diputados de Lleida, al alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, a delegada del Govern de la Generalitat, presidenta Meritxell Batet. Y creo que estamos ante un personaje, una persona que tenía múltiples facetas. Yo tengo la suerte, claro, yo a Conchita la conocí a través de la familia Fornós. Es decir, yo conocí primero a los Fornós y luego a Conchita. Y de casualidad, luego coincidimos aquí y pudimos trabar una amistad muy importante, porque yo creo que hay una cosa que ha dicho también la presidenta que es muy importante. Es decir, todo lo que se basa en el respeto tiene valor. Todo lo que se basa en el escuchar al otro. Lo que se basa en el querer entender al que está hablando contigo. Nos llenamos la boca a veces de hablar de diálogo y entendemos el diálogo como un monólogo que le dirigimos al que piensa distinto a nosotros. Y eso no es suficiente. El diálogo se basa en escuchar lo que yo pienso y escuchar lo que piensa el demás para poder construir una posición común. Y eso Conchita lo tenía, Conchita lo practicaba. Y quiero explicarles una anécdota que me contaba el otro día el alcalde de Lleida, ¿no? Porque con quien hables, porque ella en Lleida tuvo todas las representaciones, ¿no? Estuvo en el Ayuntamiento, estuvo trabajando también en la Diputación, fue diputada en el Parlamento, en el Congreso, etcétera. Y todo el mundo te dice, es que era tan insistente. Y es verdad. Es decir, esto que de otro podrías decir, joder, no. Era una persona que a base de insistir conseguía sus cosas. Y me contaba el alcalde La Rosa, me contaba que cuando él era concejal de urbanismo, se estaba construyendo un centro de salud que está en el 11 de septiembre. Ese es un centro de salud que está construido en una especie de desnivel y tenía unas ciertas dificultades de acceso. Y dice, toda la vida me acordaré del machaque de Conchita, para que construyera un acceso para gente con una discapacidad, que se hizo, que existe y que está dando servicio, ¿no? Entonces, esa característica es una característica que se refería también un poco Juan Carlos a esto, que atraviesa toda esa labor tanto de representación como cuando estuvo en la administración, que pudo construir, porque construyó proyectos, construyó muchas cosas, ¿no? De ayuda a gente que tenía necesidades y tal, pero sobre todo yo creo que lo más importante es que supo construir complicidades.
Y eso es muy importante de recordarlo siempre, ¿no? Porque, si es verdad, yo siempre lo digo, la vida no le ahorró nada. Todo lo que podía pasar le pasó. Y salió adelante. Y eso a mí es una cosa que toda la vida lo sabe su hermano, que yo la quería ir a ver en los últimos años de su vida y me decía, no vayas, recuérdala como tú la recuerdas, ¿no? Y me duele, pero en el fondo pues lo agradezco, ¿no? Porque, claro, ahora les hablo pues sin esa condición, ¿no? Y eso, piensen que Lleida es una ciudad pequeña donde nos conocemos, bueno, no todos, pero casi todos, ¿no? Y entonces, encontrar un personaje que atraviese de esta manera una sociedad, que sea tan transversal, es una cuestión muy a tener en cuenta y que es motivo de reflexión, ¿no? Entonces, toda esa serie de representación, siempre exitosa, y cuando yo he estado pensando estos días, y le agradezco mucho, por supuesto, insisto, la convocatoria y a Montse Surroca, cuando me pidió que echara una mano en la organización de este acto, porque me condujo a una reflexión. Yo hace mucho tiempo que no estoy en política, porque me jubilé, gracias a Dios, pero sí es verdad una cosa, uno deja la política, pero la política nunca te deja. Siempre la tienes metida dentro. Y cuando observo la política de ahora, y observo y recuerdo cuando nosotros celebrábamos cumpleaños de diputados en el bar de detrás del hemiciclo, porque no había otro bar, no había otro sitio donde hacerlo, eso era transversal. Ahí nos podíamos juntar de todos los partidos políticos. Veo aquí gente que se acordará como yo. Hemos podido tener ocasiones y yo digo, ¿por qué ahora no podemos hablar? ¿Por qué ahora no nos entendemos? ¿Por qué somos incapaces de tenernos respeto? Sin respeto, uno no se puede tener luego cariño. Sin respeto, uno no puede construir convivencia. Sin respeto, uno no puede avanzar. Porque por mucho que tú creas que tienes la razón, siempre puedes aprender del otro que puede como mínimo aportarte, aunque sea un solo detalle, ¿no? Y eso sí tengo que decir que me duele. Y me gusta decirlo hoy en esta casa, que ha sido mi casa durante muchos años, y bueno, digamos que le he dejado aquí un sudor que otro, pero ojalá. Y para terminar solo les querría decir una cosa. Me gustaría mucho, mucho, que los que hoy están en la política activa piensen que dentro de 10, de 15 años se puedan reunir aquí para conmemorar el recuerdo, el cariño, alguna cosa en positivo con algún compañero que no sea de su partido. Porque si no somos capaces de hacer eso, somos malos servidores públicos. La política es servicio público. La política es poner a los ciudadanos por encima de otras consideraciones. Y las ideologías sirven para que sea posible una sociedad mejor, una sociedad más fuerte, más cohesionada, más integradora. Sin esos valores, Conchita no hubiera podido conseguir todo lo que consiguió. Conchita no nos hubiera arrastrado a los que no estábamos en ese ámbito a colaborar. A veces yo me recordaba el otro día un compañero que a veces le decía, Conchita, ya vale, ya hablaremos mañana, ¿no? Pues igual, mañana hablábamos. Y sin ese fondo es muy difícil construir algo en positivo. Ya sé que dirán, bueno, pues qué ha de decir una vieja, ¿no? Pero bueno, oye, yo lo dejo ahí. Ojalá, y que yo lo vea, que dentro de unos años sean ustedes capaces, los que hoy están en activo, de sentarse aquí a recordar a alguien de su generación que haya hecho algo positivo, sin importar la ideología, sin importar el origen, sin importar de qué comunidad autónoma son, sino que son lo que todos somos, en definitiva, servidores públicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Teresa. Tiene ahora la palabra Josep Antoni Duran i Lleida, que tampoco no precisa de mucha presentación. Muchas gracias, Presidenta Batet, familia, hermano, cuñados, hijos y nietos, diputados que fueron compañeros de grupo de otros grupos parlamentarios en la época en que Conchita ejerció su condición de diputada por Lleida, y diputados que, si bien no han coincidido en la época, pues hoy sí siguen siendo miembros de esta Cámara, ¿no? No voy a decir cosas distintas de las que se han dicho, ¿no? Y suscribo totalmente lo dicho por Juan Carlos y por Teresa, excepto lo de vieja, porque yo no me siento viejo, sé que tú tampoco. No, menos. Pero no empecemos la discusión. Bueno, yo quiero agradecer muchísimo a los organizadores de
de este homenaje, ¿no? Porque creo que es un acto de justicia, merecido para Conchita, ¿no? Y además, ustedes me han hecho a mí un favor, porque yo no tuve la oportunidad de despedirla en su funeral. Yo estaba fuera del país, un 27 de marzo cuando falleció, día de mi aniversario, pero no estaba celebrando el aniversario, sino trabajando, y no la pude acompañar, ¿no? Y por tanto, para mí hoy es un día que seguro no sentiré las emociones que sintió todo aquel gran gentío que la acompañó, pero sin duda les agradezco muchísimo poder hablar, aunque sea muy brevemente, de Conchita, ¿no? Para mí es, por tanto, un honor participar en este acto. Con ella fuimos correligionarios políticos, fuimos amigos también. No sé si se utiliza la expresión la fiché para el partido. Ella era entonces presidenta del Colegio de Enfermería. Hicimos una trayectoria juntos durante muchos años en Unión Democrática. De hecho, ella y yo hemos servido en las mismas instituciones, en el Gobierno de la Generalitat, en distintos sitios, pero en cualquier caso también en el Gobierno, aquí en el Ayuntamiento de Lleida. Conchita era una persona habló de ello la presidenta en términos generales, pero en referencia a Conchita, con una profunda vocación de servicio. Si a Conchita solo le hubiese interesado ocuparse de su familia y de sus amigos, que lo hizo, no habría hecho nunca política, no se habría dedicado tampoco a la enfermería, no habría defendido los intereses y el bien común de los ciudadanos en general en la política, y no lo habría hecho de sus colegas, enfermeras y enfermeros, en la institución que presidió. Conchita es una persona que tuvo esa vocación durante el ejercicio de la política, antes de ella, porque antes, como acabo de recordar, fue presidenta del Colegio de Enfermeras. La tuvo después, luego participarán personas que hablarán mejor que yo y con más conocimiento de causa a través de su ligazón, de su relación con entidades sociales y principalmente con la Fundación Esclerosis Múltiple. Ella fue, desde luego, un referente en Lleida, pero lo fue en toda Cataluña, ¿no? Conchita era una persona de profunda vocación social. Por eso los sectores que le agradecen y que hoy organizan este homenaje son sectores que pertenecen al mundo social, que son conscientes y sensibles de la sensibilidad, valga la redundancia, que Conchita tenía respecto a todo lo que ellos representan, ¿no? Conchita era una persona, lo dijo Juan Carlos, empática, hablando de política y de sus condiciones en política. Era una persona sencilla, era una persona austera, era una persona íntegra en el sentido de que era una persona responsable, con sentido del deber. Cuando tú encargabas como portavoz alguna responsabilidad a Conchita, sabías que la iba a ejercer profundamente bien, que no había que preocuparse por ella, que todo saldría bien. Y además sabías que la gente, la que iba a representar en la defensa de aquella iniciativa legislativa, iba a quedar muy contenta. El otro día, no digo la institución, no tiene nada que ver con el mundo social, de entidades sociales, sí con el mundo de la agricultura. Yo no recordaba que había sido también, Solsona no le veo, que había sido miembro de la Comisión de Agricultura, y ellos me lo recordaron. Dijo, siempre nos trató con gran cariño. Y yo dije, pues si tú no la conociste, sí, porque estuvo en la Comisión de Agricultura. Y es verdad, no lo recordaba. Y cuando hablo de persona íntegra, cuando hablo de persona honesta, cuando hablo de persona sencilla, cuando hablo de persona austera, de persona discreta, dentro de lo que cabe el término discreción para aquel que ejerce funciones públicas, estoy hablando de las virtudes de Conchita. Conchita era una persona virtuosa. Y eso vale la pena ponerlo de relieve, ¿no? Porque a menudo, especialmente de personas que se dejan arrastrar por informaciones que no se corresponden con la realidad, a todo quien se dedica a política no le considera ninguna de las virtudes que sin duda Conchita tenía y ejercía con profundidad. Por tanto, estamos haciendo un homenaje, reitero, a una persona profundamente virtuosa. Nunca tuvo un no para nadie, nunca tuvo un no para nadie. Conchita nos dio mucho, a todos y a todas, y en buena medida pues es lo que le estamos intentando tributar en este homenaje en el día de hoy, ¿no? Un parlamentario, Mario Mingo, al entrar dijo, Conchita fue una buena parlamentaria, fue una buena enfermera, fue una buena persona. Digo, me lo voy a apuntar, y es cierto. Y fue una buena madre, fue una buena esposa, y fue una buena militante de Unión, y fue una buena amiga. Por tanto, gracias Conchita, y gracias a todos aquellos que nos habéis permitido recordarla en el día de hoy, en la que fue su casa
y en la que tanto se desveló por defender los intereses no solo de los sectores que ustedes representan, también especialmente de los sectores que ustedes representan. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene ahora la palabra doña Pilar Villarino, que es directora ejecutiva del CERMI. Muchas gracias, presidenta. ¿Se escucha? Sí. Saludo a las compañeras y compañeros de mesa, las diputadas y diputados que estáis hoy aquí, los compañeros del movimiento CERMI, la familia de Conchita. Yo voy a hacer unas reflexiones muy breves de lo que ha sido Conchita, luchadora social, que agradezco mucho el título que se ha puesto a esta intervención, en qué ha contribuido en esta lucha social a la discapacidad. En primer lugar, un primer bloque de ideas es que creo que Conchita ha ayudado a construir, ya se ha dicho aquí en las intervenciones anteriores, la agenda política de la discapacidad desde las Cortes Generales a través de su labor en la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad como portavoz. Hay otros compañeros que han sido portavoces que están en nuestro movimiento asociativo, Paco Baño y Nacho Tremeño, que están hoy aquí presentes también acompañándonos. Entendió en este bloque que quiero compartir muy brevemente el papel fundamental de esta comisión, indispensable y complementaria de la labor del resto de estructuras del Congreso. Ayudó a generar el consenso de todos los grupos parlamentarios presentes en la comisión en torno a la discapacidad, contribuyendo decisivamente a la unanimidad en los apoyos. Esto yo creo que ha sido un elemento muy importante para toda la agenda política de la discapacidad. Impulsó el uso de la comisión como espacio de diálogo entre la sociedad civil de la discapacidad y las Cortes, e impulsó el papel de control de la acción del Gobierno en materia de discapacidad. Todo ello creo que elementos muy, muy determinantes. Otro gran bloque es la ayuda a promover el diálogo civil entre el CERMI y las instituciones públicas. Creo que también algo muy importante. En este sentido, impulsó las muchísimas comparecencias del CERMI, de todas sus entidades, ante las comisiones en las que fue portavoz, que ya se ha mencionado aquí, que fueron bastantes, no solo la de políticas de discapacidad, sino también la de sanidad y servicios sociales, la de sanidad y política social y consumo en un siguiente mandato. Favoreció encuentros entre el CERMI y los grupos parlamentarios presentes en estas comisiones, también encuentros con el resto de órganos del Congreso de los Diputados. Fue el enlace, en definitiva, de la sociedad civil de la discapacidad con su formación política. Para nosotros también es fundamental tener esa relación con las formaciones políticas. Otro gran bloque muy importante que también se ha mencionado es el apoyo a la toma de conciencia social hacia la discapacidad. Aquí reitero lo que ya hemos escuchado. Nunca decía que no a cualquier petición del CERMI. Siempre nos decía que sí y siempre conseguía lograr todo lo que se le pedía. Siempre pudimos contar con su apoyo y acompañamiento activo en toda la labor de incidencia política y defensa de derechos de las personas con discapacidad y de sus familias. Y quiero aludir aquí, por ejemplo, al apoyo proactivo en toda la labor que hicimos en la iniciativa legislativa popular contra el copago confiscatorio, que fue una actividad muy larga en el tiempo, muy intensa, en la que contamos con ella en todo momento. Participó en muchísimos avances legislativos de calado de gran relevancia para la agenda política de la discapacidad. Mencionar muy brevemente algunos vinculados con la salud, la Ley General de Salud Pública, por ejemplo, la normativa para lograr que se lograse una prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, la modernización del sistema de seguridad social en esta misma línea. Durante sus mandatos se aprobó la legislación de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad o el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social. Asimismo, desde su grupo político impulsó muchísimas iniciativas a petición del CERMI y aquí destacar las relacionadas con el seguimiento del baremo de la discapacidad, la prestación ortoprotésica, el bono social eléctrico, la asimilación de situaciones de dependencia a la situación de discapacidad,
la garantía del acceso a la neurorehabilitación por daño cerebral sobrevenido, en fin, muchísimas iniciativas que tampoco ahora tenemos tiempo para detallar. A modo de conclusión, decir que Conchita ha contribuido decisivamente a afianzar la relación entre las Cortes Generales y el CERMI como una alianza imprescindible para construir una agenda política en la que también estamos las personas con discapacidad y nuestras familias. Creo que su legado ha preparado el camino para todos los grandes avances que posteriormente hemos ido consiguiendo. El último, en este espacio no puedo dejar de mencionar la modificación de la Constitución, la modificación del artículo 49, en la que sin ninguna duda Conchita y su labor también tuvieron una parte importante. Siempre permanecerá como la amiga de las personas con discapacidad y de sus familias y siempre será una parte del CERMI. Muchísimas gracias por invitarnos. Gracias. Muchísimas gracias, Pilar. Ahora tiene la palabra Ana Torredemer, que es la presidenta de Esclerosis Múltiple de España. Hola, buenas tardes a todos, señorías, autoridades, asistentes y familiares y amigos todos de Conchita. Conchita fue, ante todo, y como ya también se ha puesto en manifiesto en esta mesa, una persona polifacética, aunque siempre centrada en el servicio hacia los demás. Su formación como enfermera, sin duda, ya era una muestra de su vocación. Su incansable actividad en la Fundación de Lleida, en la Fundación Esclerosis Múltiple de Cataluña, antes de ser presidenta de Esclerosis Múltiple España. Su implicación en la defensa de derechos de las personas con esclerosis múltiple fue total desde su posición como diputada de Convergencia y Unió, tanto en el Parlamento de Cataluña como después en el Congreso de los Diputados. Además, fue pionera en otras cosas. Tuvo la visión global de la problemática común que afecta a todas las enfermedades neurodegenerativas y apoyó desde sus inicios la creación de la Neuroalianza. Estaba segura de que aunando fuerzas llegaríamos muy lejos. La recordamos como una mujer contemporánea e innovadora para su tiempo, muy preocupada por el cuidado de las personas con enfermedades crónicas y neurodegenerativas como la esclerosis múltiple. Vivió esta enfermedad, la esclerosis múltiple, a través de su hijo, compartiendo ese duro momento de diagnóstico, cuando la enfermedad irrumpió en su vida y en la de toda su familia. Como enfermera sabía lo que significaba el diagnóstico, pero era difícil aceptar que le tocaba a ella y a su entorno, y más a un hijo que todavía no tenía 20 años. Pero, como decía ella, también supo desde el primer momento que lo mejor era plantarle cara, es decir, luchar y no rendirse nunca. Muestra de su carácter. Fue un ejemplo de resistencia y coraje para muchas otras madres en su situación, entre las que, como madre de una hija con esclerosis múltiple diagnosticada con 17 años, me siento muy identificada y me incluyo. Fue una mujer dinámica y conciliadora. Luchó socialmente por dar siempre visibilidad a la esclerosis múltiple y combinó su trabajo en la política con su dedicación a los demás, a través del movimiento asociativo, representado hoy por Esclerosis Múltiple y sus entidades miembros en todo el territorio nacional. Luchó de una manera fehaciente por la defensa de los derechos de las personas con esclerosis múltiple, buscando siempre el consenso social y la voluntad política. Era conciliadora, sabía dialogar y escuchaba a todo el mundo. Realmente en esto estamos todos de acuerdo. A propuesta de EME, Esclerosis Múltiple España, y del CERMI, instó al Gobierno desde el Congreso de los Diputados a modificar el baremo del grado de discapacidad para la esclerosis múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas, bajo la reivindicación del 33% ahora. Creía en la importancia de lograr el reconocimiento del 33% de discapacidad en las enfermedades neurodegenerativas desde el momento del diagnóstico, siempre y cuando la persona afectada lo solicitara y en el momento en que hubiera necesidad de una atención especial a los casos urgentes y graves. De esta forma, consiguió que la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo del Congreso aprobara por unanimidad, el 25 de mayo de 2011, fecha en la que se celebraba el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, por cierto, una proposición no de ley a iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán Convergencia y Unió, defendida por ella misma como diputada y, como ya he mencionado, propuesta de Esclerosis Múltiple España y con el apoyo del CERMI. En ella se instaba al Gobierno a atender las peticiones de enfermos de esclerosis múltiple, Parkinson, Alzheimer, ELA y otras enfermedades neurodegenerativas, teniendo en cuenta todas las particularidades de estas patologías en los procesos de revisión y actualización de los baremos, buscando en todo momento poder realizarlos con equidad y atendiendo a las características del avance degenerativo que conllevan. Y, en segundo lugar, a instar la modificación del baremo para evaluación del grado de discapacidad.
reconociendo, tras el diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas, un porcentaje del 33% independiente de la propia valoración. Así se compensaba la especificidad en cuanto a la variabilidad que genera el curso de estas enfermedades. Conchita Tarruella, entonces portavoz de Sanidad de Convergencia y Unión, declaraba que el objetivo de esta iniciativa era facilitar el acceso de los ciudadanos con enfermedades neurodegenerativas a recursos, servicios o prestaciones vitales y adecuadas que no llegaban. Las personas con EM y otras enfermedades de este tipo se veían desamparadas y desprotegidas. No tenían acceso a una cobertura social que necesitaban, por no alcanzar un grado mínimo de discapacidad. Debemos estar contentos hoy y ahora por el acuerdo alcanzado para aprobar la Ley ELA, que seguro abrirá la puerta a favorecer estas necesidades, no solo a los que sufren la terrible esclerosis lateral amniotrófica, sino también al resto de enfermedades entre las que se encuentra la esclerosis múltiple. Conchita siempre creyó en el papel fundamental que representan las organizaciones de pacientes. Ella decía, todavía hay mucho que reclamar y una persona sola lo tiene difícil para obtener resultados. Gracias a la unión de las personas que componen las asociaciones y las fundaciones, resultará mucho más fácil, porque ellas son el altavoz perfecto para estas reivindicaciones. Nunca se cansó de repetir, entre comillas, que lo cumplan los gobiernos, frase que pronunciaba con determinación cuando era presidenta de Esclerosis Múltiple España, reclamando la protección social de las personas con esclerosis múltiple. Sus declaraciones continúan vigentes aún hoy y más que nunca. Conchita nos dejó un legado y tomamos el testigo. Desde Esclerosis Múltiple trabajamos y trabajaremos de forma incansable para defender los derechos de las personas con esclerosis múltiple y de sus familias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana. En último lugar, tiene la palabra don Pedro Carrascal, que es director general de la Plataforma de Organizaciones de los Pacientes. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a todos los presentes. Un saludo muy especial también a la familia de Conchita. La verdad es que Conchita fue muy activa y muy querida. Está siendo muy emocionante escucharos a todos y recuerdo muchísimas de las iniciativas, ¿no?, que estáis nombrando desde la discapacidad, desde la esclerosis múltiple, que es donde entonces estaba yo. Ahora estoy en la plataforma de pacientes. Y a mí me ha tocado reflejar esa parte que estos días, ¿no?, reflexionando sobre ello, le llamaba Conchita, que era una adelantada a lo social, porque no solo era el altavoz de muchas causas, como decíais, no solo tenía ese compromiso, sino que tenía una visión a largo plazo, tenía esa tenacidad, coincido en esa insistencia tremenda, y sobre todo esa disponibilidad, ¿no?, ese estar al servicio de los demás. Recuerdo cuando empezó su andadura en el Congreso como diputada, que dijo, esta es vuestra casa, y lo cumplió, porque no solo estaba al servicio de las causas, sino que se implicaba, las puertas siempre estaban abiertas y fue un gran aprendizaje. Coincidió, Ana, que estabas de presidenta y con Conchita y hacíamos, ¿no?, esa apertura, ¿no?, a conocer cómo poder actuar y cómo poder avanzar. Pero es verdad que estaba muy implicada en esclerosis múltiple, pero tenía muy claro que había que trabajar juntos, que había que trabajar con otros. Desde entonces, y lo citabas, Ana, en aquella época, cómo buscó el unirse a otras causas, cómo buscó sumar fuerzas con las neurodegenerativas, cómo más allá de lo que estaba trabajando con la discapacidad vio la necesidad de trabajar la protección social de todos aquellos que no estaban. Y esa insistencia hacía que no solo era algo muy difícil. Hablas de 2011, me acuerdo que se empezó a trabajar en el 2010, estamos en el 2024 y no lo hemos conseguido. Y recuerdo a Conchita en el 2019, en diciembre del 2018 tuvimos ese acto en el Congreso, y recuerdo en el 19 diciendo, lo conseguiremos, hay que seguid, y estuvo muchos años insistiendo en que lo conseguiríamos. Además, Conchita, esa conciliación, ¿no?, esa forma de abordar los problemas de una forma tan colaborativa, lo hacía desde la legitimidad de las organizaciones, y eso era, para el tercer sector, también para nosotros era muy importante. Hay una cita que os quiero leer que decía, siempre he tenido muy claro que es de dentro de los sistemas organizados donde puedes encontrar las mejoras que necesitas. No puede uno ir solo por el mundo, es necesario agruparse e ir unidos, cuantos más mejor, para tener más fuerza. Esto lo decía en el 2011, y repasando todo lo que ocurrió en aquellos años desde que fue diputada y que se vinculó a esta casa entre el 2008 y el 2015, repasando incluso
después de toda esa gran actividad en la discapacidad, en la esclerosis múltiple, lo que hizo por la protección social y por ir más allá y avanzar, me salían innumerables, que solo voy a citar algunas, pero muchas de ellas tenían que ver con construir con los demás. Has citado el cuidado, ¿no?, de los padres de niños con cáncer y esa coletilla y otras enfermedades graves, que estaba presente en muchas otras cuestiones. Siempre quería ir más allá. Empezó ya en el 2009 con la ampliación del listado de enfermedades para poder obtener los beneficios de la jubilación anticipada por discapacidad, ir aumentando a otras enfermedades. En el 2011, Ana, nombrabas la PNL de neurodegenerativas, y recuerdo que aquello fue el esfuerzo de muchas organizaciones que ella fue capaz también de poner juntas. Coincidió en aquella época, estando tú de presidenta, la creación de la Neuroalianza, con ese empuje que ya desde aquí nos hacía. Está por ahí también María, que nos acompañó en aquella época. Creación de la plataforma de pacientes, que bueno, no estaba de presidenta de Esclerosis Múltiple España, pero fue una de las impulsoras, ¿no? Durante esos años, a partir del 2008, ocurrieron muchas grandes iniciativas de poner de acuerdo a mucha gente. Hoy la plataforma de pacientes tiene 10 años. Yo creo que Conchita estaría muy orgullosa, como ya lo estaba hace pocos años, de hasta dónde habíamos llegado. Pero estamos, y lo nombrabais antes, estamos disfrutando de todo lo que ella también construyó y ayudó a construir con otros. La Estrategia Nacional de Enfermedades Neurodegenerativas, que no solo contribuyó a su empuje, sino a desatascarla cuando estaba un poco atascada, y esa facilidad, ¿no?, por engrasar las cosas. Y también acompañaba en el 2016 a la plataforma de pacientes con su amiga Dolor Montserrat, también, que había una fotografía anterior por allí, en la que ya en esa conversación se hablaba del enorme esfuerzo que estaban haciendo los pacientes por agruparse en torno a una organización representativa, y que esperaba que el Gobierno incorporara en la agenda política de esa legislatura las propuestas para pasar a los hechos, y que el tiempo de los pacientes pasivos había terminado, decía. Me quedo con algo que ya has nombrado, Ana, del 33 ahora, de lo que supuso diciembre del 2018, no solo por lo que supuso para las enfermedades neurodegenerativas y para la esclerosis múltiple, sino aquella visión de que una protección social más allá, con el diagnóstico de enfermedades graves y enfermedades degenerativas, como era la esclerosis múltiple y otras, era necesario, y coincido, y en eso hemos coincidido en nuestra palabra, lo que ha ocurrido con la ley ELA, y parece que ese acuerdo, ¿no?, y todo ese avanzar en esa protección social, seguro que estaría especialmente orgullosa. Agradecerle desde aquí todo lo que ha hecho, y seguro que nos sigue apoyando de muchas maneras. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Ahora, en la segunda parte de este acto homenaje, Josep Capella, periodista, y le agradezco muchísimo su implicación también en este acto, moderará un diálogo con 5 personas que nos presenta. Gracias, presidenta. Yo, como otros muchos de los que hablarán hoy, también coincidí con Conchita durante su paso por esta casa, pero sobre todo, más que a la política, conocí más y profundicé más con la persona de Conchita. Conchita era una gran conversadora, y compartimos muchos momentos en el patio, en muchas ocasiones con otras amigas periodistas como María Eugenia, sobre todo con Montse Oliva, que también nos dejó, vaya dos para hablar, ¿no? Y allí hablábamos un poco de todo, cómo no, de sus escapadas a Salou, a Cambrils y a la Finistreta, que la familia sabrá de qué les hablo, ¿no? Y echando también la vista atrás, también recuerdo una cosa: nunca la vi enfadada. Por duro que fuera el tema que te comentara, aunque le hubieran tumbado una enmienda de esas que ella defendía con ahínco, pero que no todas las ganaba, Teresa, no todo podía, era tozuda, pero alguna vez perdía alguna, pues nunca perdía la sonrisa esa que le hemos visto aquí en estas fotos. Nunca le vi perder esa sonrisa. Luego, viendo sus comentarios posteriores al dejar la política, al menos la institucional, porque esa vocación de servicio de la que hablaba la presidenta al empezar el acto, ella nunca la perdió. Ella hablaba de la gran política, refiriéndose a la que se hace en los grandes plenos, en los grandes debates que hablan los grandes líderes, y decía que esa no era su especialidad, que su gran política era trabajar para cuidar a las personas, para cambiar las realidades y las vidas de la gente, que no podían alzar la voz y que necesitaban que alguien la representase, y que esas personas muchas veces
no las veías ni en las grandes cadenas ni en las portadas de los medios. Y es aquí, en este punto, que yo quería entonar algún mea culpa desde mi humilde responsabilidad como periodista, como corresponsal parlamentario o político. Los grandes temas que defendía Conchita, me ha salido al buscarlos un listado enorme, todos de una absoluta vigencia y actualidad, por ejemplo, hablando del casi inminente acuerdo sobre la ley de la ELA, casi nunca ocuparon un espacio en mis intervenciones desde esta Cámara, generalmente monopolizada por esa gran política en mayúsculas. No digo que los medios no lo recogiéramos, pero viéndolo con perspectiva, no de la manera que quizá debería ser. Hecha esta reflexión personal de mi contacto con Conchita, me gustaría hacer este breve diálogo. Vamos, justitos de tiempo, por eso no son 59 segundos, pero casi, con diferentes personas. Me gustaría que Maribel Benavente, la veo allí, alguien muy especial para Conchita, la esposa del fallecido de su hijo Artur, nos hablara de esa particular relación. Maribel. Buenas tardes. Primero de todo, quisiera agradecer este homenaje que, aparte de merecido, creo que es necesario e imprescindible. Después de todo lo dicho esta tarde, mi pequeña aportación a su recuerdo es en base a los momentos personales vividos en familia que tanto se extrañan. Conchita fue para mí y es y será mi segunda madre. Desde el primer día que llegué a formar parte de esta maravillosa familia, siempre me sentí arropada y querida. Siempre estuvo para todo. Nunca me falló. Todo lo que necesitara, en todo lo que me pudiera ayudar, allí estaba Conchita, ayudando a los suyos y a todos los demás. Siempre dispuesta, disponible para todo y para todos. Recuerdo esas comidas de domingo en su casa, su paella, su delicioso bacalao con patatas al horno, buenísimo. Esas conversaciones con todos en la mesa. Y al irnos a casa nunca salíamos sin tuppers de lo que sobraba. Siempre rebuscaba y rebuscaba para darnos lo que había sobrado y más, para compartirlo con nosotros. Le hacía feliz compartir, más que tener. Recuerdo aquellos momentos en que me cogía por el brazo y me decía, vine, Maribel. Y me llevaba al baño o a la habitación y me daba pues una crema, un pintalabios, lo que fuera, algo. Siempre me daba algo, siempre pensando en complacer y en complacerme. Recuerdo que también le daban algo curioso, ¿no? Que le daban un poco de miedo los perros. Le gustaban, pero le daban miedo, no recuerdo el porqué. Y cuando Artur y yo tuvimos el primer perro, nos lo hacía llevar a casa. Tráelo, porta al Travis. Y me parecía que hasta quería que viniera el perro y todo. Y luego ya en los momentos más duros, cuando faltó Artur, con el momento más duro que ella llevaba encima, nunca me dejó sola. Incluso ahí no me falló. Me llevaba comida a casa, me llevaba al médico, sabía cuándo estar a mi lado y cuándo darme mi espacio. No hay palabras para agradecer esos momentos. Y esto es solo una pincelada de lo vivido a su lado y con los suyos, que considero míos también. Ha sido un privilegio y un placer haber podido compartir una parte de mi vida con ella. Todos esos momentos formarán parte siempre de mi vida. Gracias, Conchita, por todo. Gracias, Maribel. Mónica Nieves, que está a su lado, es neuropsicóloga, es la directora del Hospital de Día Miquel Martí i Pol de Lleida, que impulsó Conchita y que nos contará su colaboración, la colaboración con ella en este mundo de la esclerosis múltiple y sobre todo también en la exitosa campaña que hemos visto en estas fotografías que empezó con el Mullat y que después se fue extendiendo. Bueno, muchas gracias. Debería haber hablado antes que Maribel, ¿no? Estoy muy feliz por el homenaje que estamos realizando a Conchita. Conchita Tarruella, como impulsora de la Fundació Esclerosi Múltiple en Cataluña, junto con Rosa María Estrany, que alguno de vosotros también conocéis, ya en 1992 inició
como patrona en esta fundación inversa en las luchas contra la discapacidad. Inició con la esclerosis múltiple, pero siguió, como se ha escuchado ya en la mesa, en otras enfermedades neurodegenerativas. Siempre ha estado a nuestro lado. Vino aquí al Congreso, estaba en España, pero siempre seguía vinculada a la FEM. Y como comentó Juan Carlos, ¿no?, nos hizo un centro espectacular en Lleida. Conseguimos tener más de 400 metros con última tecnología y atender a cientos de pacientes de forma gratuita, además, que es una de las otras cosas que consiguió Conchita, un convenio con la sanidad pública, y que estos pacientes tuvieran un tratamiento neurorehabilitador especializado que entrara por la Seguridad Social, que esto fue un hito histórico y es increíble. Con su visión y determinación, Conchita transformó la forma en que la sociedad veía y entendía la esclerosis múltiple. Inició esta visibilización con el MUYAT, que comentábamos, desde el año 94, con 67 piscinas, y ahora ya tenemos más de 500 adheridas. Y además, posteriormente, consiguió que la campaña se expandiera al resto del territorio con el MOJATE, que conocemos de otros territorios. Hoy estamos donde estamos gracias a su liderazgo, su compromiso y a su incansable fe en la causa. Su legado creo que perdurará en cada vida que ha tocado, en cada sonrisa que ha inspirado y en cada persona que ha alentado. Lo estamos viendo además hoy aquí. Hacía reuniones, pactos, proposiciones e intercambios con quien hiciera falta para conseguir sus objetivos en pro de las personas con discapacidad. Y lo sabéis todos, qué memoria tenía de nombres, situaciones y lo que debíamos y no debíamos hacer. Disfrutaba mucho con un café solo, pero nunca lo hacía sola. ¿Qué conversaciones podíamos compartir con 1 o 2 cafés? Y siempre en las comidas que pudimos compartir, como postre, pedía una bola de helado de chocolate. Fijaros que aunque no estuviera en la carta, ella siempre conseguía esa bola de helado de chocolate. Fue referente para muchas personas. Sin ir más lejos, nuestra enfermera del centro de Lleida, Margarita, lo es por ella. De pequeña la acompañaba al dispensario médico de un barrio de Lleida, de su ciudad natal, que por cierto creó ella misma. Siempre muy orgullosa de nuestro equipo, valorando a cada persona y dándonos a conocer al resto de la sociedad. Nos presentaba como les seves nenes, como mis niñas, con un amor y una ternura que nos recordaba constantemente la importancia de la unidad y la solidaridad en el trabajo que hemos escogido. Quiero expresar por último desde aquí nuestro profundo agradecimiento a Conchita por su dedicación, generosidad, y esperamos que sus compañeros de profesión, tanto políticos como sanitarios, sigan luchando por hacer de su posición una oportunidad para ayudar a las personas desfavorecidas. Muchas gracias, Conchita, y muchas gracias a todos. Conchita Tarruella estuvo en esta casa 2 legislaturas. Teresa Cunillera y Josep Antoni Duran Lleida la conocían bien de su experiencia anterior. Otros la conocimos aquí, como he comentado. Y creo que merece la pena escuchar a alguien de otra generación, diferente a la de Conchita, con la que coincidió. Montse Surroca. Llegaron juntas en 2008 como diputadas nuevas del grupo de CiU, una por Lleida, la otra por Girona, las dos de Unió, pero con procedencias y experiencias muy diferentes, ¿verdad, Montse? Sí, gracias, Josep. Totalmente distinto, ¿no? Básicamente también por lo que decías de la edad. Pero yo, en primer lugar, quería agradecer muy sinceramente a los organizadores del acto, especialmente a la plataforma, ¿no?, por esa magnífica idea. Y hoy estoy muy emocionada de que nos hayan reunido a todos aquí para rendir este merecido homenaje a Conchita. Como bien decía Josep, llegamos las dos de la mano aquí, por primera vez en el Congreso. Éramos, entre comillas, las novatas del grupo parlamentario, pero con una diferencia, y es que Conchita tenía ya una larga trayectoria en la política y también con distintos cargos, como ya han dicho. En cambio, yo, pues nada de nada, ¿no? Venía de un despacho profesional, del ejercicio profesional de abogada, y por lo tanto con una sensación de vértigo, ¿no?, aquí en el Congreso. Y ella desde el primer minuto, es que además no nos conocíamos de nada, porque ella era de Lleida y yo de Girona, aunque fuéramos del mismo partido, pero no habíamos coincidido ni habíamos tenido una relación, pero desde el primer segundo ella me ayudó en todo lo que necesitaba. Y como bien saben, los grupos pequeños pues es difícil porque todos tienen mucho trabajo, la actividad es muy intensa, pero ella siempre encontraba un momento para ayudarme en lo que hiciera falta.
Pero yo creo este ejemplo de Conchita compañera, que es lo que intento trasladar hoy, ¿no? Con ese ejemplo que viví, todos mis compañeros también, ¿no? Que están hoy aquí presentes y los que no nos han podido acompañar dirían exactamente lo mismo. Conchita fue una magnífica compañera. Todos, cuando la necesitábamos para cualquier cosa, ella siempre estaba ahí. Y no solamente con los diputados, sino también con todo el personal del grupo parlamentario, que hoy una gran parte también están aquí presentes. Antes recordábamos comiendo la famosa cafetera que tenía la Nespresso de Conchita en su despacho, que la compartía con todos, con todos la compartía, incluso obviamente con diputados de otros grupos, pero especialmente con muchos compañeros, ¿no? del grupo, desde María Eugenia, Carolina, Neus, Sole, todos los que estábamos aquí. Veo a Eva también por allí. Cualquier cosa se la podías comentar a Conchita, ya fuera de la actividad parlamentaria o cosas personales. Por lo tanto, fue también una muy buena compañera de todos nosotros. Nada más. Gracias, Montse. Ya nos ha contado antes también la directora ejecutiva del CERNI que el trabajo de Conchita ha tenido sus frutos, ha puesto sus granitos de arena, por ejemplo, para la reforma del artículo 49 de la Constitución, pero también trabaron algo más que una relación profesional, una buena amistad. Sí, yo aquí pues insistir en lo que ya se ha dicho, es que era imposible no hacerse amiga de Conchita en este caso, la verdad. Era la sonrisa permanente, la paz en la forma de tratar, la tenacidad al mismo tiempo, la templanza. Yo creo que todas estas virtudes que estamos escuchando son las que, escuchando a Teresa Cunillera en su intervención, me venía a la cabeza esta reflexión. Yo creo que este acto se hace casi solo por la manera de ser de Conchita. Yo no tengo ninguna duda, la verdad. Me estaba acordando al venir aquí, al pasar por el Banco de España, el Metro Banco de España, que nos encontramos pues al inicio de la 9ª legislatura, el presidente del CERMI y yo, a Carles Campuzano, y nos dijo: ya no voy a estar en la comisión, va a estar Conchita Tarruella. No sé si te acuerdas, Carles, pero yo me acuerdo como si fuera ahora, y desde ese momento entró ya en la vida del CERMI Conchita, y la verdad es que bueno, todo lo que se ha dicho de ella es poco. Yo creo que la principal frase, la principal palabra es gracias. Gracias, Conchita, por todo, y porque su memoria perdura, como tú has dicho. Ya nos has comentado también hoy que contamos con la presencia de Carles Campuzano también, hasta hace un mes prácticamente, conseller d'Afers Socials de la Generalitat, conocido, como ha quedado evidente, por la gran mayoría de los presentes, porque durante mucho tiempo se ocupó de estas cuestiones y que compartió con Conchita también, desde Convergencia y Unió, desde el grupo parlamentario, muchas horas y muchas iniciativas. Carles, ¿cómo era Conchita entre bambalinas? Eso, que no erais del mismo partido, pero erais del mismo grupo, y sin que hagas muchas confidencias, pero... No. Pero bueno, añadirme también a los agradecimientos por esta iniciativa, que, como se ha dicho por parte de Teresa, no es muy habitual que se produzcan ese tipo de encuentros tan plurales y tan diversos alrededor de una persona con una trayectoria tan larga. Y fíjate que la pregunta que me planteas... No está pactada. No está pactada, pero tiene que ver con algunas cuestiones que, escuchando las intervenciones, me venían a la cabeza, ¿no? Que es que Conchita, que era una mujer de partido, con una trayectoria larga en Unió Democràtica, como Josep recordaba, era especialmente leal a sus causas, a veces por encima de los intereses de nuestro grupo. Creo que ahí Conchita era terriblemente honesta en esa vocación de servicio público, y que más que priorizar el interés de partido, que lógicamente los diputados nos toca defender, en esas causas siempre priorizaba el interés de los ciudadanos que defendía.
Y eso, además, lo hacía no solo en algunos de los elementos de los que ella era la habitual defensora de las causas de enfermedades, de personas con discapacidad, sino en asuntos políticos complejos y difíciles en el ámbito de la sanidad. En algunos debates importantes que hubo, ahí Conchita mantuvo su posición personal por encima de su posición de partido. Y eso forma parte también de su vocación de servicio público. Por tanto, vaya, felicidades de nuevo por esta iniciativa que ha valido mucho la pena. Gracias. Gracias, Carles. Se ha comentado ya, lo decía Teresa, que Conchita empezó desde la base política, desde la paería de Lleida, el ayuntamiento de la ciudad. Y tanto la ciudad como la provincia fueron también el eje de su acción aquí en el Congreso. Mirando esas listas de temas, no se acaban nunca, ¿no? Las preguntas, aparte de la discapacidad, aparte de las cuestiones sociales, sus cosas del parking del AVE de Lleida, de tal, etcétera, de mil carreteras, de mil historias. El segundo teniente de alcalde de la paería, Carlos Enjuanes, nos acompaña también esta tarde y nos gustaría que nos comentara ese capítulo de la vida de Conchita en la vida municipal, en la ciudad. Bien, ante todo, si me permitís, querría trasladarles a la familia el abrazo de toda la ciudad de Lleida, la cual se quería mucho Conchita, del alcalde y de todo el consistorio. He hablado no solo con gente del consistorio, sino con gente del ayuntamiento que recuerda a Conchita en su paso de allí. Yo soy el concejal de Servicios Sociales y aunque ella ha tenido diversos ámbitos, el de salud, el de servicios sociales, el de tercer sector, sí que me gustaría destacar su influencia en los servicios sociales. Estamos hablando de que en los últimos 30, 40 años los servicios sociales han pasado de ser algo, me atrevería a decir, secundario o incipiente, algo principal, algo básico, algo en la política municipal, algo que está al día. La influencia de esa creación la han tenido mujeres valientes, mujeres persistentes, insistentes. Me acuerdo de Carmen Tobella, María Burgués, Lourdes Tanuy y Conchita Tarruella. Conchita Tarruella ha creado su grano de arena para crear el bienestar en la ciudad y en la región. Y eso hay que agradecerlo, como digo, no solo en el bienestar de las personas, en su ámbito de salud, como decíais, con el hospital de día, creado con sus infines iniciativas, y también focalizar en el tercer sector, como habéis dicho, su influencia en esclerosis múltiples y en otras tantas entidades ha marcado. Tengo una sola anécdota con ella y además es de la primera vez que la encontré. Mi relación con Conchita en realidad es poca, pero existe, y es de mi paso del tercer sector de Lleida, una entidad muy pequeña que hacíamos campamentos con niños y niñas. Y en la finalización de un campamento, coincidiendo con que ella era directora general de infancia, teníamos una reunión prevista. Yo bajaba de Erill-Laval con el Land Rover Defender y en la reunión, yo jovencito, 20 y pocos años, y el Land Rover pinchó. Y tuve que cambiar la rueda y evidentemente me manché de grasa y eso. Y la vergüenza fue absoluta de presentarme a hablar en la reunión que teníamos con la directora general. Y obviamente ella fue todo lo contrario. Hizo la broma de ya veo que trabajáis, pero más allí no me hizo sentir para nada incómodo, justo lo contrario, muy cómodo. Y yo creo que era, sin conocerla tanto en profundidad, ese era el carácter de Conchita. Lo dicho, unirme a las felicitaciones de la organización de este evento y trasladaros el amor que ella también sentía por Lleida. Gracias. Y ya finalmente le quería pedir a Pedro Carrascal, que él nos ha contado la actuación de Conchita, de su relación con la plataforma, que nos hable también de esa parte más personal, de esa relación que llegasteis pues todos a tener con Conchita, que aparte de la profesional está esa relación. Ya con eso acabaríamos. Pedro.
Pues muchas gracias. La verdad es que me hace mucha ilusión. Han salido muchas pinceladas de las que quería trasladar. Por supuesto, la cafetera también. Y ese café que siempre tan orgullosa, y ese sofá que tenía en su despacho y que era, como lo decía antes, el Congreso siempre estaba abierto para todos. Quería en esta ocasión referirme a Conchita como para mí como una gran maestra y amiga, ¿no? Esa relación que tuve con ella de comprender y aprender cómo funcionaba el Congreso de los Diputados, los acuerdos, era algo que para mí era muy ajeno, lo conocía desde fuera y me permitió sentirme en mi casa. Antes, pues si quedábamos a una hora, vente antes, te tomas un café, te sientas en el despacho, trabajas desde allí, te presento a gente, comíamos en la cafetería, me acuerdo con el resto de los diputados y diputadas ahí del grupo, y la verdad es que fue una experiencia pues muy importante para mí, con un gran aprendizaje que por supuesto aprovechaba para ir empujando también toda la parte de incidencia política del colectivo. Y además de recordar esa parte de la cafetera y cercanía, me acuerdo mucho de la Comisión de Agricultura y me sorprendía cómo, además de toda esta actividad que tenía, pues defendía el plátano de Canarias muchas veces y decía, madre mía, pero si sabe de todo, y se lo preparaba rápidamente. Yo me imagino que Juan Carlos ahí tendríais, quienes le apoyabais, mucho mérito, y la recuerdo siempre positiva, siempre luchadora, siempre avanzando y siempre pensando en los demás, incluso cuando ya no se encontraba tan bien. Nunca le gustaba hablar de que estaba mal o de que no se sentía, siempre nada, y tú, y que te puedo ayudar, y tira para adelante. Esa Conchita coqueta, esa Conchita de los complementos, de ir siempre a la última en tecnología y con sus cosas, con esa ilusión y ese brillo en los ojos que quería recordarlo aquí. Solo eso, gracias. Pues gracias a todos. Muchísimas gracias, Josep, y a todos los que habéis intervenido. Y ahora ya sí, para finalizar el acto, creo que para concluir nadie mejor que Carlos Fornos, hijo de la homenajeada, nos dirigirá la palabra a todos y a todos en nombre de la familia. Muchas gracias, Carlos. Vaya foto me han puesto. Por ser que te la he enviado yo esta mañana, no he quedado muy bien, buenas tardes a todos. Han pasado 6 meses desde que Conchita nos dejó y me alegra comprobar, bueno, que su recuerdo sigue aún vigente entre todos nosotros. También me sorprende mucho que después de 6 meses aún tenga este poder de convocatoria. Nunca dejará de sorprenderme. Durante este acto hemos tenido la oportunidad de recordar la vida de una mujer extraordinaria, que dejó huella en diversos ámbitos. Yo no os voy a hablar ni de la Conchita enfermera, ni de la Conchita política, ni de las asociaciones con que colaboró, ni de las acciones solidarias que hizo. Para mí fue sencillamente una madre extraordinaria, con una gran generosidad con los demás y un gran corazón. Desde pequeño siempre me sentí muy orgulloso de ella, incluso antes que se dedicara a la política. Hacía que todo fuera mucho más sencillo. Daba igual lo grande que fuera un problema, que siempre lo minimizaba y encontraba una solución. Ir por la calle con ella se convertía en algo fabuloso, al ver cómo la gente se le acercaba para conversar, ver que la querían, la respetaban allá donde fuéramos, independientemente del color político que tuvieran. Nunca vi ni un reproche por parte de nadie. Todos recordamos a Conchita como una mujer fuerte, que era capaz de conseguir lo que se proponía. No había reto imposible si se trataba de ayudar una causa que ella creía justa. Recuerdo el día que a su hijo Artur le diagnosticaron lo que en esos momentos era una extraña enfermedad que yo desconocía. En esos momentos yo tenía 15 años. Me llamaron desde Barcelona para contármelo. En aquellos tiempos no existía Internet, así que fue la enciclopedia que teníamos en casa para buscar información. Pero no encontré casi nada. Y de lo poco que encontré no entendí prácticamente nada. Solo que era algo grave y que seguramente mi hermano pues terminaría en una silla de ruedas. Cualquier madre en esa situación se hubiera derrumbado.
pero no Conchita. Ese mismo día, al llegar a casa, me abrazó y me dijo llorando que haría todo lo posible para ayudar a Artur. Y así lo hizo. Se pasó horas al teléfono, contactando con médicos, asociaciones, políticos o cualquier persona que la pudiera ayudar o asesorar. Ese día empezó la cruzada personal para dar visibilidad a esa enfermedad y mejorar la calidad de vida de quienes la padecían. No solo estaba pensando en su hijo Artur, quería ayudar a todas las personas con esclerosis múltiple, porque esa era Conchita, una mujer que vivía para ayudar a los demás y que encontró en la política el mejor medio para lograrlo. Lo que más quería Conchita era a sus nietos. Los quería con locura. Cada día les recogía al colegio, los llevaba al fútbol, los malcriaba con cromos, juguetes, dulces, mientras les explicaba historias y anécdotas. Ellos no han podido disfrutar de su abuela todo el tiempo que nos hubiera gustado. Solo espero que a través de este acto puedan comprender y conocer un poco mejor la maravillosa abuela que han tenido. Quiero agradecer a mi esposa Eva, a mis hijos Marc y Mireia, y a mis tíos Ramón y Antonieta, todos ellos aquí presentes, por su apoyo incondicional y amor incondicional, especialmente estos últimos años cuando Conchita enfermó. Gracias a todos vosotros, Conchita siempre se sintió muy querida y muy acompañada. Estoy seguro que si Conchita pudiera estar hoy aquí entre nosotros, estaría profundamente emocionada y orgullosa y agradecida por este homenaje. Por eso quiero agradecer de todo corazón a Pedro, a Tere, a Monse, a todos los que habéis organizado este acto, ¿vale? A todos los asistentes por haber hecho esto posible de este preciso acto, ¿vale? Y quiero cerrar el acto diciendo que me siento inmensamente afortunado de ser el hijo de Conchita. Muchas gracias a todos. Para no despedirnos y poder seguir comentando más sobre la vida de Conchita, hemos preparado un vino español aquí a la izquierda en esta zona.